C7, Derechos Humanos. Muy buenos días, gracias por continuar con la señal de C7. En C7 Derechos Humanos, temas interesantes para todos y le doy la más cordial bienvenida a Mafalda Aguario. Hola Trini, ¿cómo estás? Muy buen día, un saludo para todas las personas que están con nosotros en este viernes. Es un gusto poder compartir con usted la información más relevante en torno a los derechos humanos, información que seguramente será de utilidad para ir conformando una sociedad más incluyente, respetuosa de los derechos humanos y que nos haga también hacer valerlos para todos nosotros. Así que lo invitamos a que se comunique con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que haga comunicación directa, ya sea vía redes sociales, en Facebook, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, o en Twitter, que es @CEDHJ. Y le damos la más cordial bienvenida también, y que ya lo ve usted en pantalla, Omar Martínez, nuestro intérprete de lenguaje de señas. Gracias por esta colaboración y, por supuesto, incluidos todos en este espacio. Así es, hoy vamos a tener dos temas interesantes. Uno es cómo se brinda la atención psicológica a las víctimas que acuden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no necesariamente aquellas víctimas que presentan una queja y que esta queja procede, se investiga y concluye en alguna resolución, sino también otro tipo de víctimas a las que la Comisión no puede atender por no ser su competencia en cuanto a lo jurídico, pero sí les brinda esta asesoría. Vamos a platicar con las licenciadas del área de psicología de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que está adscrita también al área de quejas. Es la licenciada Gloria Flores Ahumada y también la licenciada Laura Rincón Salas, que están con nosotros y a quien damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Digo, para empezar, por supuesto, con el tema, nada más para platicarle a la gente un poquito, antes de entrar a profundidad, ¿qué hace esta área? Bueno, esta área se encarga de dar contención psicológica, apoyo, orientación y canalización. Siempre estamos atentos a cuál problemática es la que van a presentar para ver cómo vamos a intervenir. Y aquí le vamos a decir precisamente estas características, estas formas, tiempos, etcétera. Así que lo invitamos, por supuesto, a que se quede con nosotros. Mientras tanto, ¿qué les parece si conocemos más de la actividad que ha hecho la comisión? Exactamente, la agenda pública del Ombudsman. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, asistió el pasado miércoles al seminario Sensibilización y Capacitación en la Incorporación de la Perspectiva de Igualdad de Género y Derechos Humanos en el sector educativo, que organiza la Secretaría de Educación. El ombudsman indicó que durante el 2014 se ha logrado una cifra histórica en capacitación de niños y niñas en materia de derechos humanos. Señaló que anteriormente la cifra no alcanzaba ni siquiera los 1,000 menores de edad. Los temas que se abordan son la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y la no violencia. Ahorita se trabaja ya con niños inclusive de preescolar a través de teatrinos, donde se les habla de todos estos temas, desde luego de una forma muy lúdica, de una forma muy didáctica, y en ese sentido se está ya generando esta cultura del respeto a los derechos humanos a través de los teatrinos en la etapa inicial, de la etapa de preescolar. Ya más adelante, en la etapa de primaria, secundaria, desde luego son otras técnicas y todas muy efectivas. Se ha demostrado que se está generando cada día más conciencia, más cultura del respeto de los derechos humanos. Ese mismo día, Álvarez Cibrián asistió al seminario sobre la violencia contra las mujeres, que organizó el Instituto Jalisciense de las Mujeres, en donde manifestó que en Jalisco se han dado avances importantes en el respeto de los derechos de las mujeres, e informó que la comisión puso en marcha a principios de este año una coordinación de igualdad entre mujeres y hombres, y que a la fecha ha llevado capacitación a 10,000 personas. Tenemos que buscar por erradicar todo el tipo de hostigamiento y acoso sexual. Prueba de ello es que hemos estado formulando cuantas recomendaciones han sido necesarias a las instituciones públicas donde todavía este tipo de prácticas denigrantes se han seguido cometiendo. La última fue hace menos de un mes, esa recomendación. Y también debo de decirles que el año pasado, por primera ocasión en la historia, el 69% del total de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron en favor de los derechos de la mujer que le habían sido violentados. Este año, del total de recomendaciones, también andamos cerca del 70% del total de las recomendaciones,
que van en favor de los derechos de las mujeres que han sido violentados. El presidente de la comisión aclaró que los porcentajes anteriores no indican que se cometan más abusos en perjuicio de las mujeres, sino que la difusión de la defensa de los derechos humanos hace posible que las agraviadas denuncien ante el Ministerio Público respecto a delitos cometidos en su contra o presenten quejas respecto a la vulneración de sus derechos. El presidente del organismo lamentó que aún muchas violaciones no se denuncien, pero invitó a los asistentes a contribuir en esa dinámica de la capacitación, la denuncia y de la queja para aspirar a un estado de paz y de respeto por los derechos de la mujer. Nuevamente lo invitamos, por supuesto, a que forme parte de la campaña en contra de la diabetes con la que se ha unido C7 Jalisco, y en la pantalla, en su pantalla de televisor, ve en la parte superior derecha un círculo azul como el que tengo yo también puesto en mi hombro izquierdo, y es precisamente que todo el mes de noviembre estará permanente esta campaña. El día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Hay que reconocer que la diabetes no mata, ignorarla sí. Bueno, vamos a retomar el tema con el que iniciamos este espacio, el área psicológica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la atención que brinda no solamente a quienes presentan una queja formal y que se va dando trámite, sino también a aquellas personas que detectan que traen algún cuadro donde es necesario intervenir. Ya decíamos que, bueno, hay de todo tipo de víctimas y por lo tanto también debemos tomarlo en consideración. Es decir, hay víctimas indirectas en torno a aquella persona que fue una víctima de una violación de derechos humanos o bien una víctima de delito, porque también se da el caso que lleguen a la comisión padeciendo esta situación y bueno, ya ahí se hace una intervención completa. Nos decía licenciada Gloria, ¿cómo detecta la comisión que tiene que intervenir, que tiene que darle seguimiento a un caso de una persona que acude hacia con nosotros? Primero hacemos una valoración de riesgo, que eso es importante para saber si la persona está presentando alguna situación de suicidio o de simplemente que su estado emocional no esté en el mejor estado, ¿no? Valga la redundancia. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estoy en la guardia, lo que hago es que cuando una persona está siendo atendida por un abogado, pues trato siempre de estar como paseándome por los pasillos para escuchar qué es lo que está diciendo. A veces entro a las oficinas, me doy cuenta que presenta algunas situaciones de ansiedad, puede presentar llanto, pero simplemente estarse frotando las manos o que se sienta nerviosa, entonces es cuando yo intervengo, le pido al abogado que si me permite un momento con la persona para bajar su estado de ansiedad. Y esto para que él pueda explicar de una mejor forma en qué consistió este hecho que lo motivó a acudir a la comisión. Sí, porque generalmente las personas llegan con un encuentro de emociones muy fuerte, aún tratándose si fuera un robo, o sea que no puede ser, no necesariamente es una situación como tú dices de un gran problema, sino es un problema que en ese momento puede ser sencillo como el robo, te digo. Entonces se siente la persona agredida, se siente frustrada, no puede explicar bien su problemática porque principalmente lo que está presentando es toda la emoción que trae, no precisamente el problema. Eso complica la intervención del abogado para la orientación legal. ¿En qué podría perjudicar? ¿Cómo se va nublando precisamente la verdad, la realidad? ¿En qué errores se pudiera caer si no se detecta primero el padecimiento emocional? Lo que pasa es que la persona puede llegar en un momento dado con esa carga emocional muy fuerte y no poder expresar o encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que le está ocurriendo en ese momento. Entonces lo que nosotros hacemos es precisamente hablar con ellas, con el usuario, para que baje esa ansiedad, baje la angustia y puedan expresarse mucho mejor. De hecho, en la mayoría de las ocasiones nos dicen, me siento mucho mejor. Y ellos ya pueden hablar más con una mente con más claridad acerca del problema que están. Que esto agiliza la investigación, a veces supuesto. El tiempo es importante. Sí, claro que sí, el tiempo es muy importante en la cuestión de cómo se encuentra la persona y rápidamente hacer la queja para la resolución. ¿Cómo puede evolucionar precisamente la atención que tengan que
que impartir la comisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un tercero es el que presenta la queja a favor de otra persona? ¿Ustedes también buscan atender a quien fue la víctima directa de una posible violación de derechos humanos? Por supuesto, claro que sí. Muchas veces llega la persona, la tercera persona, como lo acabas de mencionar, a hablar acerca o a poner una queja a favor del agraviado. Entonces sí buscamos, por supuesto, hablar con el agraviado, buscamos la solución de los problemas psicológicos que trae la persona y a través de él buscar una mejor resolución. Vamos a la pausa. Recuerda que estamos hablando de la atención psicológica que se da en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en caso de que usted sea víctima de una violación a sus derechos. 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición y ya volvemos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Bueno, pues estamos de regreso a 3030-5307 y en muchas ocasiones las personas pueden pensar que cuando se tiene un accidente violatorio de los derechos humanos no necesitan del psicólogo, simplemente esa desesperación, esa ansiedad se va a curar o resolver resolviendo el asunto legal. Exactamente. Hay algunos, o digamos, diferentes grados de afectación emocional. ¿Cómo saben ustedes cuándo intervenir o cuál va a ser el momento preciso? Porque nos decían que hay gente que se niega rotundamente a aceptar su ayuda. Incluso hay gente que hasta se molesta porque dice, no estoy loca, no necesito al psicólogo, lo que necesito es que el abogado me resuelva. En esos casos el abogado, como siempre tratamos de hacer un trabajo coordinado entre abogado, psicólogo y médico, el abogado nos solicita el apoyo aún con resistencia de la persona, entro a la oficina, escucho, la persona no sabe que yo soy psicóloga, entonces entro a la oficina, escucho y en algún momento la persona hace un contacto visual y empieza a sentir empatía. Empieza a sentir que hay empatía con sus emociones, con su tristeza, con su conflicto. Y cuando yo empiezo a intervenir poco a poco, ya le solicito al abogado que si me deja con ella sola, pero primero con el permiso de la persona, claro. Hablando de estos grados de afectación emocional, existe también algo que se denomina como estrés postraumático. ¿Cómo lo detectan y cómo se hace el acompañamiento? Cuando la persona llega con nosotros, generalmente después de un suceso o después del suceso violento o no violento que haya vivido, la persona empieza a presentar ciertos síntomas a través del tiempo, ¿no? A partir de ese momento, y cuando es muy agudo, es durante los primeros 3 meses después del evento, una serie de síntomas como por ejemplo, no deja de pensar en el evento, tiene pesadillas recurrentes, tiene problemas de sueño. Son varias situaciones que puede presentar que están alterando incluso en la vida normal o natural del ser humano, ¿no? O sea, de la persona que acaba de recibir ese evento traumático. Entonces nosotros lo que hacemos es valorar a la persona, hacerle todo una valoración psicológica, incluyendo escalas de estrés postraumático, para conocer si tiene o no estrés postraumático. Y que es esto también muy relevante porque ayuda en la investigación de la queja, ¿no? Por supuesto. Si la persona va presenta estrés postraumático, entonces ya básicamente sigue lo que es una queja, ¿no? O sea, sigue la recomendación y ya se añade el nivel de daño. Exactamente, es un nivel de daño que se va a añadir a la queja y entonces ya sigue la cuestión legal, su curso normal. ¿Y ustedes en la atención psicológica hasta dónde llega? ¿Tienen límites o terminan completamente un tratamiento? Tratamos de hacer un acompañamiento durante todo el proceso de la persona en cuanto a llamadas telefónicas. Nos cercioramos que sí esté acudiendo a las citas de psicólogo porque también hacemos canalizaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es una atención primaria. Canalizamos a una institución que sea la más adecuada para la problemática que está presentando, que puede ser DIF, Instituto de las Mujeres, atención a víctimas de delito, y entonces muchas veces las personas se están centrando nada más en el problema legal, en resolverlo, no les importa la atención psicológica, acuden y van y hacen todo lo que refiere a legal, pero el oficio de canalización lo dejan guardado.
Entonces lo que hacemos es hacer un seguimiento en cuanto a estarle llamando a la persona, si ya acudió con el psicólogo, estarle explicando que es muy importante fortalecer su estructura mental, su estructura emocional para poder enfrentar todo lo que es el proceso legal, porque no es fácil que lo estén cuestionando que si es cierto, que si no es cierto, que qué le sucedió. Cuando una persona está entera emocionalmente puede, ¿qué te digo? O sea, puede fácilmente pelear sus derechos. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta que esta afectación traspasó no nada más a la víctima, sino también a su entorno familiar, a su esposa? ¿Cómo intervienen ustedes? ¿La comisión tiene esa capacidad para poder atender a todo el núcleo inmediato de la víctima? Nosotros lo que hacemos básicamente es canalizar a las personas a las instituciones adecuadas donde sabemos que les van a brindar el mejor tipo de ayuda que requiere en esa situación. Entonces, involucramos cuando nosotros vemos que hay daño alrededor de la víctima, porque en la mayoría de los casos sí va a haber ese daño, entonces involucramos a toda la familia. Y como dice la licenciada Gloria, estamos al pendiente también llamando a las instituciones para ver cómo va a darle seguimiento a los casos, cómo va la situación de la persona o de la familia para enterarnos y darle seguimiento a nuestra intervención. Quiero dar un ejemplo. En el caso de niños que sufren abuso sexual, sí, es bien importante que los papás también vayan a atención psicológica, porque ellos deben de saber lo que es todo el proceso que el niño va a llevar, saber cómo lo van a manejar y ellos también fortalecerse, porque en esos casos ellos también se sienten agredidos, pues claro que es su hijo, ¿no? Entonces ahí sí estamos haciendo mucho hincapié en que los papás deben acudir también a terapias y también los hermanos, porque generalmente las personas que son víctimas de delito sí se afecta toda la estructura familiar. ¿Qué tipo de delitos son los que frecuentemente, provocan que tengan que tener una atención psicológica? Pues por ejemplo, el abuso sexual. El abuso sexual, el bullying, por ejemplo, son niños que son afectados en su autoestima. Es muy importante que acudan a las terapias psicológicas, incluso hasta cuando hay un robo, porque cada persona en su estado emocional le puede afectar de diferente forma. Entonces a veces nada más un robo, ellos ya se sienten atacados, se sienten vulnerables, sienten que pudieran volver a ser agredidos. Entonces todo eso es importante para la atención psicológica. Muchas veces las personas piensan así como, no, pues no necesito o esto no me hace falta. A veces nada más porque cuando están platicando su problemática, sí, tú les puedes, nosotros le detectamos alguna situación que trae hasta de niño. Entonces decirle, vaya, atención psicológica, esto le va a ayudar. O sea, no necesariamente tiene que ver con el delito. Y decimos también que no necesariamente son las personas que presentan una queja a quienes ustedes atienden, sino que una situación recurrente es que acudan personas quejándose por violencia intrafamiliar, que si bien no es competencia directa de la comisión, ustedes tienen que intervenir, ¿no? ¿Qué tipo de casos son estos? Los casos de violencia intrafamiliar puede ser, por ejemplo, el abuso a niños, que va también dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, la situación de lo que es golpes, amenazas. No solamente la violencia intrafamiliar son golpes, sino que también es el abuso psicológico, el abuso verbal, el abuso emocional, todo este tipo de situaciones que hacen que la persona se sienta vulnerable aún dentro de su hogar. Hace un momento hablábamos del bullying. Aquí ya interviene una institución. Muchas veces cuando hay un caso de estos, no es de forma aislada. ¿No se les complica a ustedes tratar de atender el caso cuando el reporte es de un menor, pero cuando sabemos que la institución tiene a más de 100 niños y que no es el único caso? ¿Ahí cómo realmente intervienen? Lo que nosotros hacemos es ir a programamos la visita escolar. Nos vamos el grupo de psicólogos. Con una sola queja. Con una sola queja, con un solo caso de bullying. Nosotros vamos a la escuela, hacemos la visita, hacemos una dinámica dentro del salón donde se reportó que hay bullying, y de ahí podemos sacar muchas cosas. Incluso de verdad se han sacado situaciones ajenas a ese bullying, ¿no? O que hay otro tipo de situaciones como maltrato escolar por parte de los maestros hacia los niños. Podemos incluso encontrar violencia intrafamiliar, ¿sí? Porque los niños son muy transparentes siempre en su manera de conducirse, entonces generalmente piden hablar con nosotros
cuando estamos ya ahí, saben que vamos de derechos humanos, piden hablar con nosotros, los sacamos aparte, platicamos con ellos y salen una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Que van muchas veces lejos de corroborar o no corroborar que hay bullying en el salón, sí podemos sacar otro tipo de situaciones también ahí. El área de quejas también ha brindado o brinda orientaciones tanto legales como psicológicas. ¿Qué tipo de orientaciones son las que ustedes brindan con mayor frecuencia, que no necesariamente se traducen en una queja? La orientación psicológica en este caso es que acuda a la institución a donde le van a poder ayudar en cuanto a su proceso, que puede ser un proceso de duelo, puede ser su proceso nada más psicológico de situaciones, como te decía, que cuestiones emocionales que ellos ya traen desde hace mucho tiempo. La orientación, generalmente la orientación va más encaminada a lo legal. Tratamos de hacer un trabajo coordinado, como te decía, con el médico, con el abogado. Entonces ya lo que corresponde a cada quien en cuanto a canalizar en la situación psicológica, canalizar en la situación médica y en la situación legal. Y en el médico es bien importante, a lo mejor trae un golpe que en algún momento la pueda llevar posteriormente a perder estado de conciencia, etcétera. Entonces, de esta forma se trabajan coordinados legal, médico y médicamente y psicológicamente. Les agradecemos mucho que nos hayan orientado en esta parte. Hay que recordar el número de la Comisión de Derechos Humanos para que las personas sin miedo a que digan estamos locos y necesitamos de un psicólogo. De antemano le digo, todos necesitamos en algún momento de alguna guía emocional, ¿no? Exactamente, 3669-1100 o 3669-1101. Recuerde, las 24 horas del día, los 365 días del año, usted puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Vamos al corte y regresamos. Les agradecemos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. La pausa. José será un reconocido futbolista. Sofía llegará a las mejores galerías de arte. Daniel descubrirá nuevas pirámides. José, Sofía y Daniel nacieron para hacer cosas diferentes, pero con los mismos derechos. Derecho a la vida. Derecho a la educación. Derecho a un ambiente familiar sano. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. En este segundo espacio de C7 Derechos Humanos vamos a dedicarle el tiempo al programa Blindando a la Niñez de Zapopan para niños. Es un programa para niños entre los 6 y los 9 años, de lo cual ya con la presidenta del DIF Zapopan habíamos platicado hace unos días, y que el día de hoy vamos a tocar a profundidad qué es lo que se está haciendo en Zapopan en pro pues, del desarrollo de los pequeños, ¿no? Así es, María Elena Valencia González, directora del DIF Zapopan, está con nosotros y agradecemos su presencia. Muy bienvenida, muy buen día. No, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues platíquenos un poquito, por favor, en qué consiste, para las personas que no han escuchado hablar de este programa, en qué consiste, cómo se planeó y sobre todo, ¿por qué decidir hacer un programa de esta naturaleza? Sí, mira, es toda una estrategia, no solamente es un componente de un libro que va dirigido a los niños, es una estrategia de blindaje emocional para los niños. Estamos ahorita enfocados a niños de 6 a 9 años, en donde no solamente se les dan herramientas a los niños de autoprotección y de que sepan decir o detectar situaciones de riesgo para que puedan evitar ser maltratados o abusados sexualmente. No solamente la estrategia abarca esto, sino que también se hizo un fortalecimiento de las instituciones como nosotros como DIF, con todos los equipos multidisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, para poder dar atención a casos en donde lamentablemente se haya concretizado un maltrato o un abuso. Por otro lado, también estamos haciendo una capacitación para los maestros para el uso de estos libros en las escuelas públicas primarias de Zapopan, y además también se tiene toda una campaña publicitaria en donde a través de spots de televisión y spots de radio se hace una concientización a los adultos respecto a posibles situaciones de riesgo y informarles en dónde pueden hacer una denuncia.
en todo caso. ¿Incluye también este programa la niñez institucionalizada o cómo el DIF atiende en este caso? ¿Esa parte del programa? Sí, la infancia institucionalizada también la estamos abarcando. Muchos de los albergues tienen también escuelas dentro de ellos. Y bueno, ¿cómo surgió todo este programa? Hace un año exactamente fuimos sede de una asamblea de la Red de Ciudades Amigas de la Niñez, en donde se exponen diferentes temas relativos a las problemáticas de los niños. En esa asamblea, precisamente la autora del libro, la licenciada Gabriela Porras, tuvo una exposición así como del Hospital Civil, del área que atiende a niños. Y es entonces en donde nos dimos cuenta de la grave problemática que viven los niños cuando son maltratados o cuando son abusados. Además, Gabriela Porras nos estuvo apoyando también en mesas de vocacionamiento, donde precisamente se les da capacitación en diferentes temas a los encargados de albergues. Entonces ahí fue donde se hizo una sinergia y empezamos a trabajar esto desde hace más de un año. Este libro nos tomó alrededor de 9 meses, decimos que es como nuestro bebé, donde tuvimos la colaboración no solamente de la autora, sino también del caricaturista, muchísima gente que se ha ido sumando a este esfuerzo, en donde la Secretaría de Educación Jalisco también ha estado muy presente con nosotros, DIF Jalisco, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, como bien dijiste, y bueno, hemos estado sumando cuando es un tema que muchas instituciones lo han estado abordando, y lo único que estamos haciendo es unir esfuerzos en un mismo enfoque en las escuelas primarias de Zapopan y pues para toda la infancia de Zapopan. Cuando dice sumando es Suma por la Paz, ¿no? Es un programa a nivel estatal que el gobierno del estado de Jalisco ha pedido que se le dé eco en todos los municipios, y esta es la contribución que hace Zapopan, que detecta de sus niños zapopanos cuáles son sus principales problemas por los que enfrenta, cuáles son los primeros delitos o violaciones a sus derechos. Sí, es parte justo de este gran esfuerzo, aunque se debe de atender desde diferentes perspectivas o grupos de edad. Nosotros determinamos que el año 2014 fuera un año dedicado a los niños, en lo particular desde DIF Zapopan, y es precisamente donde también se van sumando esfuerzos, donde la paz también se puede lograr a través de la formación de los niños con estas herramientas de blindaje, donde ellos se puedan empoderar para que tengan esas herramientas de autoestima, de que sepan decir que no ante situaciones de riesgo, pero sin olvidar que la primera responsabilidad es de los adultos, de los padres de familia, de sus cuidadores, pero entonces hace un equipo entre los niños y los adultos. Pero lo padre de este programa es que va muy enfocado desde la perspectiva del niño, comprendiendo las realidades del niño, el que ven en los adultos una figura de autoridad, pero que no necesariamente deben de sujetarse a su voluntad, que ellos puedan detectar con ese semáforo emocional, que puedan detectar cómo me siento ante esta situación, y entonces si detectan que es una situación de riesgo, ellos sean los primeros en que puedan decir no y retirarse. Y también que tengan esa confianza de acercarse a adultos, a una red de apoyo, donde también lo abordamos en este libro, el formar una red de apoyo, no solamente con su primer círculo, que puede ser la familia, sino con sus maestros o con alguien con quien tengan mucha confianza. Estamos hablando de delitos como la violación sexual, estamos hablando también de bullying, ¿de qué más? Sí, principalmente eso, el maltrato infantil. Recordemos que lamentablemente los casos donde detectamos que se dan los casos de maltrato y de abuso infantil es principalmente en el círculo familiar o con personas muy cercanas a la familia, frente a diferentes situaciones. Entonces lo que hacemos no es revictimizar a los niños en caso de que hayan sufrido algún tema, sino que más bien donde le estamos apostando con esta estrategia es a la prevención donde, como bien dice, los papás no nacen sabiendo ser padres, y muchas veces no saben cómo abordar ciertas situaciones, claro, o cómo hablarles a los niños de que ellos también se tienen que cuidar a sí mismos en cierta forma. Y que también ellos, que se generen los niños esa confianza de que si hay alguna situación que les esté incomodando, que hayan sentido una posible situación de riesgo, ya sea con un adulto, incluso hasta con niños un poco mayores que ellos, pues puedan tener esa confianza de hablar y cómo abordar esa temática. En este caso, ¿por qué enfocarse el segmento de 6 a 9 años? ¿Ustedes hicieron algún estudio previo o hay algún motivo? Sí, mira, en Zapopan tenemos, en las escuelas públicas, la población que se tiene es de 121,000 niños aproximadamente. Cubrimos de 6 a 9 años, es entre primero de primaria y cuarto, todavía alcanzamos a lo mejor en quinto de primaria.
porque es un momento súper crítico en donde hay mucha formación de ciertos valores en los niños y que son determinantes para el resto de su vida. Entonces, es en donde tenemos mayor población infantil, como te comento, 121,000 niños en escuelas primarias públicas de Zapopan, y es por eso donde nos estamos enfocando. Habíamos estado, de hecho, planeando hacer una segunda etapa ya para adolescentes, pero la verdad es que quisimos hacer todo este esfuerzo con mucho cuidado, con mucho profesionalismo, y que fuéramos fortaleciendo cada una de las etapas. Precisamente estamos a punto de terminar la capacitación a todos los maestros de las 325 escuelas primarias públicas de Zapopan, en donde son alrededor de 3,500 maestros los que se están capacitando en el uso de este libro, donde se les explica cada una de las actividades, cuáles son los objetivos, se les acompaña de un manual de uso también, y la capacitación la está dando la misma autora. Entonces ahí se pueden aclarar cualquier duda, se contestan todas las preguntas que tienen, y esto haciendo un énfasis, uno, en la vocación que se tiene como maestro. La verdad es que es maravilloso ver la vocación que tienen los maestros para con sus niños, con sus grupos, pero también enviarles el mensaje que no están solos. Frente a una situación que pudieran ellos detectar, sepan que hay instituciones que pueden apoyarlo, como el DIF Zapopan. También tuvimos un acercamiento muy estrecho con la Fiscalía, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Secretaría de Salud, con el DIF Jalisco. Realmente pues hemos estado haciendo toda esa red para que los niños, en caso de que sufrieran algún abuso, algún maltrato, al momento de la denuncia no se revictimicen. ¿Cuándo les va a llegar, este libro a los niños? Justo estamos en esa preparación de la logística. Nuestra siguiente etapa es precisamente el tener un acercamiento más estrecho todavía con padres de familia. También con la Asociación de Padres de Familia hemos tenido este acercamiento donde se les presentó el libro. La verdad es que lo acogieron muy, muy bien. Y concluyendo esta etapa, entramos ya a la entrega de los libros, donde cabe aclarar que este libro se va a entregar siempre y cuando exista la autorización de los padres de familia, siendo ellos los primeros formadores de los niños. ¿Y el acercamiento con los padres de familia cómo se va a lograr? Es precisamente mediante distintas visitas a través de las escuelas. Por eso tenemos ese vínculo tan estrecho con la Secretaría de Educación, con la Asociación de Padres de Familia, en donde también se les va a estar explicando de manera muy, muy clara los objetivos del libro, los alcances, y que no solamente les va a servir a los niños, sino también a ellos como padres y formadores. Claro. ¿En cuánto tiempo los niños tienen que digerirlo, devorarlo? Realmente va muy también a criterio del propio maestro. Los grupos tienen características muy, muy propias, entonces conforme va avanzando esa asimilación de los conocimientos de los niños, es como conforme se va avanzando. Es una de las virtudes que tiene este libro, no es que tenga que cumplir en cierto plazo, y la idea es que este libro pues les pueda servir a lo largo de su vida en caso de duda, que los papás se remitan, porque a veces también pues tienen los hermanitos y el que sigue, claro, ¿no? Entonces, es lo que estamos apostando, como les comento, a la prevención. La prevención nos interesa muchísimo, y si lamentablemente se concreta algún maltrato, por falta de conocimiento muchas veces se incurren en maltrato psicológico sin saber. Los papás a veces les gritan o les dicen palabras ofensivas y no nos hemos dado cuenta del efecto que puede tener en el futuro de los niños, y que a fin de cuentas son futuros ciudadanos, y es entonces donde este libro les sirve de herramienta a los papás. ¿Y por qué solicitar la autorización? Es decir, a veces quisiéramos pensar que los niños pudieran tener una orientación mayor porque quizá desde el seno del hogar está ocurriendo esta situación de maltrato, ¿no? Sí, más que nada es para que estemos, como se dice coloquialmente, en la misma sintonía, porque obviamente los niños, al momento que lo estuvieran viendo en la escuela, probablemente llegarían con los papás a decir, oye, tengo una duda respecto a esto. Entonces es precisamente eso, el poder cubrir todos los canales de comunicación que llegan a los niños. Bueno, estarlos enterando, y a lo mejor con eso también ellos se les prende el foco, ¿no? Sobre si están incurriendo en alguna situación de esta naturaleza. Sí, y que por cierto ahorita vino a la mente que el día de ayer el Senado aprueba ya esta nueva ley de los niños y las niñas y los adolescentes. Solamente hace falta que sea publicada por el Ejecutivo de la Nación, ¿no? Y se ponen en paralelo estos intereses de la niñez con la Convención del Niño. O sea, esto no viene nada más, no surgió de la idea de la psicóloga Gaby Porras, sino que viene en un sustento internacional, y que ahora, a partir de esta nueva ley aprobada ya por el Senado,
será también nacional. Así es, por parte del municipio de Zapopan, esto es parte de nuestras políticas públicas como municipio, en donde se le da una atención a la niñez en lo particular, en donde precisamente se fomenta el respeto de los derechos de los niños, pero cómo fomentar el respeto de los derechos de los niños. No solamente es que los niños tengan el conocimiento. Este mes, si no me equivoco, el 20 de noviembre se celebra el Día de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y entonces es en donde nosotros estamos, no solamente que quede una actividad de un solo día, sino que también es toda una política pública en donde además se le está apostando a la formación de los ciudadanos. Estos niños en unos cuantos años serán adultos que salgan a trabajar, que tengan también sus propios hijos, y en donde lo que buscamos es poder detectar círculos viciosos y convertirlos en virtuosos en caso de que lamentablemente se estén repitiendo patrones probablemente, y que podamos tener una niñez más feliz, más sana, en donde tengamos una sociedad más armónica. Y es precisamente, pues tenemos que empezar con los niños desde ya, porque pues son el futuro del país. Y con muchos papás también. Así es. ¿La pausa? Regresamos para explicar más o menos, describir en qué consiste el libro. Sí. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. José será un reconocido futbolista. Sofía llegará a las mejores galerías de arte. Daniel descubrirá nuevas pirámides. José, Sofía y Daniel nacieron para hacer cosas diferentes, pero con los mismos derechos. Derecho a la vida. Derecho a la educación. Derecho a un ambiente familiar sano. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. Vamos conociendo este libro que ya tenemos aquí en mano, Blindando a la niñez de Zapopan para niños de 6 a 9 años. Se llama Blindy. Blindy. Es el Blindy, así Blindy. es, que viene del concepto blindaje. Muy bien. En la portada, que está muy colorida y con ciertos tonos como otoñales, muy bonito, se ven 4 niños que están observando a un camaleón y a una ranita que también está allá a un lado. Digo, para los amigos de radio que están serán con los nosotros. Personajes principales de la historia. Así es, son los personajes principales de la historia, en donde el camaleón es un camaleón niño y que va siempre acompañado de una rana que es adulto. Esto es un mensaje muy importante de transmitir, que el adulto siempre está presente con el niño, cuidándolo y orientándolo. Entonces, los otros 4 personajes, que son un par de niñas y un par de niños, a lo largo de esta historia le van explicando a Blindy, que es el camaleón, diferentes cuestiones de cómo empoderarse. Entonces, los niños, que son unos niños ya empoderados, le van explicando a Blindy, por ejemplo, cuáles son sus partes privadas, cuáles son sus partes públicas, cuáles son sus partes personales de su cuerpo, para que él sepa detectar qué sí está permitido que vean la gente, cuáles son partes muy personalísimas, que son solamente, por ejemplo, las que tapa el traje de baño, que es una manera también muy fácil de detectar, de explicar para los niños. Y luego también vienen otras actividades, por ejemplo, detectar cuáles son besos permitidos y besos no permitidos, cuáles son regalos buenos y regalos no buenos, o sobornos, porque incluso se utiliza esta palabra, en donde se les explica por qué no pueden permitir que alguien le dé un regalo a un niño a cambio de algo más. Entonces es un lenguaje muy, muy orientado para los niños en este grupo de edad, en donde además también se le va enseñando a los niños a detectar sus emociones y cómo reaccionar a sus emociones. Aquí es en donde nosotros estamos abordando el tema de tener niños más armónicos, en donde además entre sus iguales, entre sus compañeritos, no se fomente tampoco el maltrato, la violencia entre ellos. Entonces, se le va enseñando en este libro, a lo largo del desarrollo del libro al niño, cuáles son estos conceptos que nos interesa y que es parte de toda la estrategia de blindaje emocional, pero además también es un libro interactivo. Trae unas calcamonías en donde tú las vas pegando en las diferentes actividades, hay otros donde tú coloreas, y entonces de esta manera se va reforzando el aprendizaje con el niño, identificar emociones, qué hacer
cuando hay alguna situación que no me gusta. Y por ejemplo, otra parte muy importante es la creación de una red de apoyo, en donde, como les comentaba, se le invita al niño a detectar personas con las que él tenga mucha confianza, que se sienta muy a gusto y al cual puedan acudir en caso de que detectaran alguna situación que no les guste. Entonces, viene esa tarjetita justamente que estamos viendo, en donde ellos apuntan el nombre de esa persona, un teléfono, y ahí pueden poner a la mamá, a la abuelita, a la maestra, a alguien con quien ellos se sientan madrina, confiados tío. para que, sí, exactamente, si no te contesta el primero que tienes en la lista, comunícate con el siguiente. También viene una tarjeta en donde viene el número de denuncia en caso de que pues hubiera necesidad, a donde pueden llamar, por ejemplo, al DIF Zapopan, que el teléfono es, y aprovecho para comentárselos, es 3836-3465, en donde un equipo especialista de psicólogos los atiende, los orienta, no solamente para la cuestión de denuncia, también muchas veces los mismos adultos dicen, bueno, ¿cómo abordo este tema con mis hijos o con mi sobrino o con mi nieto? Y ahí también se les puede dar orientación. ¿En qué horarios brindan atención? Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por ejemplo, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en donde también se les puede orientar. Aquí hay una parte que me gusta mucho y es que los niños muchas veces los queremos controlar en sus emociones, y aquí en esta parte de abajo viene qué hacer y qué no hacer en caso de rebasar estas emociones, ¿no? Por ejemplo, el de un enojo. Entonces, la diferencia está entre si respiro o estallo o exploto, ¿no? Así es, y esto es precisamente, por ejemplo, si hay alguna situación en donde ellos se sientan intimidados porque probablemente hay una situación de riesgo, primero escucho mi voz interior, ¿es esto? ¿Me siento a gusto con esto, sí o no? Y después, cuando detectas que no, tienes que gritarlo. Y esto pasa, por ejemplo, si hubiera algún agresor cerca de él y que sientan eso, el que puedan poder externarlo y huir de esa situación en lo posible. También es muy importante, donde al principio del libro precisamente se les hace una introducción también a los cuidadores y padres de familia, en donde también se plantea la situación. ¿Y qué pasa si un menor rompe el silencio y pasó ya lamentablemente por una situación así? Son son cuatro etapas, que es lo que está en ese recuadro. Es primero reiterarle al niño que le creen. Muchas veces pasa que a lo mejor el niño habla y dice, oye, ¿sabes qué? Fulanito de tal ha tenido tocamientos conmigo, y muchas veces la reacción que se ha tenido o que se tiene es, no es cierto. Lo que tenemos que hacer es restituirle la confianza al niño y decirle, sí, te creo. Después viene el segundo punto que viene en este cuadro, y es muy fácil, es otorgarle la credibilidad y confianza precisamente, no regañarlo en primera instancia, porque muchas veces también eso es lo que reaccionamos, oye, pero te dije que no te metieras en que no te fueras a esa tiendita, o andas de desobediente, es no regañarlo, decirle que le crees, asegurarle que nunca le va a volver a pasar, y en su caso denunciarlo. Entonces, en la denuncia es en donde nosotros no los dejamos solos. En DIF Zapopan precisamente estamos para ayudar a la gente a que, en caso de que encuentren alguna situación que puede ser muy lamentable, que sepan que no están solos. Muchas veces, como dicen también coloquialmente, se cierra el mundo, no están solos. Nosotros tenemos este grupo de especialistas que han estado preparándose durante ya mucho tiempo en cuestiones especializadas en atención a violencia y a maltrato y abuso infantil, en donde les podemos orientar, pero sobre todo es restituir la confianza en el niño, y esa es la primera etapa muy importante, y esa se las da el familiar con el que tuvo la confianza de romper el silencio. Cuando veo toda esta creación, se me hace muy positiva, no le veo ningún asunto extraño que pueda vulnerar, sobre todo mis valores familiares o mi moralidad religiosa, en todo caso. ¿Qué pudiera motivar a los padres a rechazarlo? Fíjate que pudiera ser que se malentendiera que es un libro de sexualidad. No es un libro de sexualidad, es un libro que da herramientas de empoderamiento al niño, en donde se le ayuda a que reconozca cuáles, por ejemplo, y es una de las primeras actividades, cuáles son tus partes privadas, cuáles son tus partes públicas, y de una manera tan sencilla que tomas como orientación lo que te tapa tu traje de baño. Eso nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar más que tú cuando te bañes, por ejemplo, ¿no? ¿Puede ser posible que la palabra empoderamiento les cause a los papás a lo mejor cierto conflicto, que digan, es que luego el niño se me va a voltear a mí, entonces ya no voy a saber cómo controlarlo o algo por el estilo? Hablábamos de la parte de las obligaciones, ¿no? De los derechos que efectivamente debemos hacer valer, reconocer y garantizarles a nuestros menores
menores de edad, pero también de las obligaciones que tenemos que inculcarles, ¿no? Entonces, esa parte también va pegada en el Sí, libro. de hecho, el empoderamiento va más en el sentido de que el niño tenga confianza en sí mismo, que tenga confianza en el aprendizaje, y obviamente sí se hace mucho énfasis en que se debe tener respeto para con los adultos, y como lo comentábamos hace rato, todo derecho conlleva una obligación. Claro. Entonces, una de las orientaciones que tiene el libro y que viene de trasfondo es la educación asertiva. La educación asertiva es el que se identifique manejar las particularidades de los niños, pero también desde la perspectiva del adulto. Entonces ahí se va complementando, es precisamente un equipo es un trabajo en equipo que se va haciendo entre niño y adulto, muy importante, en donde creamos niños más armónicos, más sanos, y con un grado de confianza importante para que puedan tener un desarrollo pleno. Se me hace súper difícil algunos espacios, ¿no?, donde, por ejemplo, pones a reconocer a los menores acciones, por ejemplo, el de tengo miedo. Qué difícil es para los adultos decir tengo miedo. A lo mejor es más fácil para los menores decir sí tengo miedo. O, por ejemplo, sentí agradable cuando me acarició. Híjole, ¿cómo le explico? ¿Cómo puedo enfrentar yo esta situación? Sí, precisamente es eso, de ese autoconocimiento de los niños, el que lo puedan externar, y entonces el adulto pues cumpla también su función de formador, ¿no? Y lo puede orientar. Pero a través del libro también se les va dando también esos mensajes hacia los papás, qué hacer, cómo explicarles, y entonces también sí, y puede pasar, ¿no?, que si no tienen... si se sienten no tan preparados o que necesitan una orientación, precisamente estamos ahí para apoyarlos, con los expertos. Exactamente, con los expertos, para darles esas herramientas. Porque efectivamente no tiene nada de malo acudir con personas que están totalmente capacitadas para ello. Es decir, no es una falla de uno como padre el poder acercarse con las autoridades o con alguien que nos puede brindar esa guía, ¿no? Así es. Sí, me encanta el semáforo. El semáforo emocional, que también es si no me equivoco, creo que es la primera actividad en donde se va reconociendo cómo nos ponemos, y eso la verdad también nos sirve a nosotros como adultos. Cuando algo nos molesta, ¿no?, me pongo en rojo. Cuando pasa cuando estoy confundido, me pongo en amarillo. O qué pasa cuando estoy tranquilo y feliz, me pongo en verde. Y entonces este semáforo emocional también se va traslapando en todas las diferentes actividades, en donde se va detectando si te pones en amarillo, es decir, si te sientes confuso, cuál es el abordaje que le debes de dar, cómo deberías de reaccionar. Y entonces va poco a poco llevando al niño a irlo reconociendo, y como les digo, de una manera tan natural. Todo este fundamento del blindaje emocional es algo que lleva más de 15 años aplicado por la licenciada Gaby Porras, entonces está más que probado, y se ven los resultados en niños muy, muy armónicos. Es fantástico que de repente con los niños, lo que comentabas de obligaciones y derechos, el decir, te estoy dando esta instrucción, donde no estás violentando la autoestima del niño, simplemente estás fungiendo tu papel como adulto de orientador, de formador, en donde le estás transmitiendo y justamente estás formando, válgame la redundancia, a ese niño, para que es un niño muy armónico. Claro. Bueno, pues llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por No, haber al estado contrario, con nosotros. muchas gracias a ustedes. Bueno, y hay que decir sí, y sobre todo conocer, Involucrarnos. informarse. Y si hay alguna aportación que hay que hacer, alguna duda que tienen los padres de familia, entonces colaborar y participar en esta formación, Mafalda. Exactamente, ya nos acercaremos después para ver cómo está permeando en los niños y en los padres de familia. Gracias y nos vemos la próxima semana, Trini. Así es, muchísimas gracias por su atención. Los veo en punto de las 13:30 horas.